Vamos a comenzar a ver el uso del software Infostat para realizar estimaciones para la media y para proporción. En la guía de ejercitación planteada para la asignatura, lógicamente hay ejercicios pensados más que nada para introducirlos en las técnicas de construcción de intervalos de confianza, en los cuales se hacen algunas suposiciones o se proporcionan información para que el alumno pueda trabajar con la información disponible y emplear distintas o considerar distintas situaciones en la construcción de los intervalos. En general, el primer paso siempre que se desea hacer una estimación es seleccionar el estimador con el que se va a trabajar debido al parámetro que queremos estimar. Lógicamente, si vamos a estimar una media poblacional, el estimador va a ser la media muestral; si es una varianza poblacional, la varianza muestral; y si es una proporción, utilizaremos como estimador la proporción muestral. Cada uno de estos estimadores, por ser variables aleatorias, tienen asociada una distribución de probabilidades, la cual debe ser seleccionada teniendo en cuenta la situación con la que estamos trabajando. En general, muchas de las condiciones o casos que se plantean a la hora de enseñar estadística clásica son, se podría decir, más bien anecdóticos, porque en el análisis de datos recogidos de experimentación no suelen aparecer situaciones planteadas, como es el caso para la distribución de la media muestral, en la cual se considera que la población de la cual se extrajeron los datos tiene una distribución normal con varianza conocida, o el caso particular de una distribución que no se conoce qué tipo de distribución tiene y no se puede comprobar que sea normal, pero sí se conozca su varianza. Estas dos situaciones no suelen suceder, no suelen observarse cuando se hace análisis de datos, debido a que podríamos llegar a comprobar que la población de la cual estamos extrayendo los datos tiene distribución normal, pero es raro que conozcamos el valor de su varianza y no de su media, por el hecho de que estamos tratando de estimarla por medio de un intervalo de confianza. Entonces es raro que se conozca la varianza y no la media poblacional. Y de la misma manera, si no sé qué tipo de distribución de probabilidades tiene la población, o no puedo comprobar que sea normal, pero sí conozca el valor de varianza poblacional, también es un caso que no suele suceder en el común de las situaciones de análisis de datos. Entonces, en general, el caso más común empleado es considerar dos situaciones. Una, la aplicación del teorema central del límite, que tiene ciertas restricciones porque a veces el tamaño de muestra considerado como grande, que se toma como referencia un valor de 30, no suele funcionar correctamente, pero se sigue ese lineamiento como una forma introductoria para los alumnos y para que tengan un criterio de qué considerar como grande. Entonces podemos enfrentarnos a una situación en donde no conocemos el tipo de distribución de la población, o no es normal. Tampoco conocemos el valor de la varianza poblacional, es decir, que no tenemos información de las características de la población de la cual estamos tomando la muestra, pero tomando un tamaño de muestra elevado, podemos utilizar como distribución aproximada de la media muestral la distribución normal y usar para trabajar la distribución normal estándar, la distribución Z. El otro caso es poder probar que la distribución de la población es de tipo normal. No conocemos el valor de la varianza de la población y entonces bajo estas condiciones podemos usar como distribución asociada de la media muestral la distribución T de Student. Estos dos casos son los más utilizados, son los que suelen considerarse en el análisis de datos. El software Infostat tiene para la construcción de intervalos para la media por defecto solo la distribución T de Student, con lo cual al realizar la guía de ejercicios en los casos en que se considere la aplicación del teorema central del límite, no se va a poder utilizar la herramienta disponible en el software para la construcción del intervalo de confianza, pero sí se puede utilizar la herramienta disponible en el menú estadísticas, probabilidades y cuantiles,
para obtener los valores de z necesarios para construir el intervalo. Entonces vamos a ver un análisis de datos. Yo tengo una muestra del índice de masa corporal de 13 personas, una muestra pequeña, con lo cual ya esto me llevaría a pensar que el teorema central del límite no sería válido considerarlo como opción, debido a que el tamaño de la muestra no es elevado como para poder considerar la aplicación del teorema central del límite. Entonces debo verificar si se puede asumir que la población es normal para poder trabajar con la distribución TD-Student. Entonces, una de las formas de comprobar si la distribución es normal es utilizar una de las técnicas que dispone el software, que es un test, una prueba de hipótesis. Voy al menú estadísticas, voy a la opción inferencias basadas en una muestra y tengo la prueba de normalidad Shapiro-Wilks modificada. Es en realidad el test que se recomienda aplicar en estos casos en donde tengo una muestra pequeña y además desconozco absolutamente los posibles valores de los parámetros de la población, es decir, la media y la varianza. Con lo cual el test de Shapiro-Wilks es el camino a seguir. Hago un clic en dicha prueba. Voy a seleccionar la variable índice de masa corporal como variable a la cual le voy a realizar el test. Doy a aceptar. Y lo que hace esta prueba básicamente es contrastar dos hipótesis. Una hipótesis llamada hipótesis nula, en la cual se asume que se cumple la suposición de normalidad de la distribución, y la hipótesis alternativa, la cual consideramos que no se puede asumir normalidad. Las pruebas de hipótesis, como se verá más adelante, se pueden realizar por medio del cálculo de un valor P, un nivel de significación observado, en el cual, en el caso de que este valor sea elevado, que como referencia se considera un valor elevado, un valor mayor al 5%, entonces si es elevado se debe aceptar la hipótesis nula. En este caso yo puedo ver que el p-valor da 0.0745, o sea un 7,45%, es elevado y por lo tanto debo aceptar la hipótesis nula y se cumple la normalidad. Entonces puedo de esta manera considerar como distribución asociada a la media muestral la distribución TD-Student y usarla para construir el intervalo. Entonces, para poder construir un intervalo para la media poblacional, voy a ir al menú estadísticas, a la opción de inferencias basado en una muestra, donde también estaba el test de Shapiro-Wilks que hicimos recién, y previo a eso está la opción de intervalos de confianza. Tengo que seleccionar la variable, como trabajé recién con la variable índice de masa corporal, ya está seleccionada, doy a aceptar. Y entonces se abre una ventana en donde tengo que indicar las opciones. Infostat trabaja con dos técnicas de muestreo, una que es la estimación paramétrica, que es la estimación clásica que estamos realizando en este momento, y otra es la estimación por muestreos por bootstrap, que no la vamos a ver. Entonces vamos a dejar tildada la opción estimación paramétrica, vamos a dejar tildada la opción de media, porque también construye intervalos para la mediana, para la varianza y para proporción. En este caso también podríamos realizar un intervalo de confianza para la varianza, dado que se cumple el supuesto de normalidad. Podemos usar como distribución asociada a la varianza el chi cuadrado. Vamos a hacer un clic también en la varianza para en forma simultánea construir dos intervalos. Lógicamente los dos intervalos me los va a construir con el mismo nivel de confianza. Vamos a dejar 95% de confianza. Y como opción vamos a construir un intervalo bilateral. El intervalo bilateral es el intervalo que comúnmente se construye, el cual tiene un límite inferior y un límite superior con valores numéricos. En el caso de los intervalos abiertos, unilateral derecho e izquierdo, son intervalos que sirven para encontrar el mínimo y máximo valor con el nivel de confianza especificado para el parámetro que se desea. En general, lo usual o lo más común que se realiza son los intervalos bilaterales. Entonces, al dar a aceptar, como indiqué recién, he seleccionado la media
para lo cual va a usar como distribución asociada la t-de-student, y he seleccionado también la opción de que me estime la varianza poblacional, dado que como se ha comprobado el supuesto de normalidad, podemos usar como distribución asociada la distribución chi cuadrado. Al dar a aceptar, va a construir dos intervalos de confianza, me indica un intervalo para la media, un intervalo para la varianza, me indica el valor de media muestral para la muestra registrada y el valor de varianza muestral, los tamaños de muestra, que es el mismo porque se está trabajando con la misma muestra, límite inferior para la media de 21.68, límite superior 25,01, con lo cual yo puedo decir con un 95% de confianza que el índice de masa corporal promedio a nivel población oscila o tiene un valor comprendido entre 21.68 y 25,01. Y para la varianza, el valor de varianza poblacional con un 95% de confianza tiene un valor entre 3.89 y 20.61. Entonces, de esta manera yo puedo construir dos intervalos de confianza cuando estoy trabajando con la t-de-student o con la distribución chi cuadrado. En el caso de querer trabajar con la distribución z, debería hacer el cálculo, obtener los valores de z extremos necesarios para construir el intervalo y trabajar de esa manera, que es el criterio que se va a seguir. En el caso de querer calcular el tamaño de la muestra para la estimación para la media, si yo quisiera, voy a volver al intervalo obtenido. En este caso tenemos un ancho, el límite superior es de 25,01, el límite superior 25,01, el límite inferior 21,68, lo que da una diferencia de 3,33. Ese es el ancho total del intervalo. A mayor ancho de intervalo, es una estimación menos precisa, me da una idea menos exacta de cuánto puede valer el parámetro. Y el error en nuestra estimación, en este caso, en cualquier intervalo es, en los intervalos para la media, en la mitad del ancho total del intervalo y da 1.665, la mitad del ancho del intervalo obtenido recién, que era 3,33. Si a mí me especificaran que desean hacer la estimación con un error o con un ancho total de intervalo que no supere, supongamos, las 2 unidades, necesitaría previamente, antes de poder pedir la muestra, calcular qué tamaño de muestra mínimo se debe extraer. Lógicamente, el software tiene también disponible esta opción bajo ciertas restricciones de muestreo. Está considerando un muestreo aleatorio simple. Entonces, para calcular el tamaño de la muestra, voy a la opción cálculo del tamaño muestral, le indico que es para estimar una media, y entonces acá yo voy a poner como máximo valor de varianza el valor obtenido de varianza muestral, que era aproximadamente de 8. Si quieren podemos poner el valor exacto, 7,56. Y de ancho voy a pedir el valor indicado de 2. Entonces, con una amplitud de intervalo de 2, me da que debo tomar una muestra de por lo menos 29 datos. Si disminuyo el ancho a la mitad, a 1, necesito por lo menos 116 datos para que el intervalo final tenga un ancho que no supere el valor indicado. También el tamaño de muestra se puede calcular, para el caso una estimación para una proporción que vamos a ver a continuación. Entonces, si yo ahora voy a abrir un nuevo conjunto de datos, en este caso tengo una muestra
de 30 personas a las cuales se le preguntó si fumaba o no fumaba. Yo codifiqué la columna estaba con letras, categorías, fumar o no fumar. Entonces, lo que yo puedo hacer es crear codificar mis datos en ceros y unos de forma tal de tener valores numéricos, debido a que acá voy a cambiar el nombre de la columna, voy a ponerlo en mayúscula, debido a que para el cálculo de una proporción necesito tener contabilizado. Entonces, en general, para hacer un intervalo de confianza para proporción, tengo que tener asignados números. Si son dos categorías, se asigna comúnmente 0,1, también puedo asignarle 1,2, eso es criterio de la persona que hace el análisis. Si hay más de una categoría, se suelen asignar números, 1, 2, 3, 4, o la cantidad de números en función de la cantidad de categorías que haya. En este caso hay 2, yo asigné 0 a los no fumadores y 1 a los fumadores, considerando que a mí me va a interesar estimar la proporción de fumadores en la población. Entonces, si yo voy al menú estadísticas y voy de nuevo a inferencia basada en una muestra e intervalos de confianza, yo tengo que considerar que en el caso de proporción se trabaja comúnmente de dos maneras, aunque en realidad la manera exacta de trabajar sería usar software. El software usa la distribución exacta del estimador de la proporción muestral, que es una distribución que se construye partiendo de los cuantiles de una distribución binomial, que en realidad es la distribución poblacional que estamos considerando en este caso, porque la población es ver cuántos fumadores tengo en la población, y la proporción de fumadores en la población sería P, la probabilidad de éxito. Entonces, en el caso de proporción, estamos pensando en una población binomial, y la distribución exacta del estimador de la proporción muestral se basa en los cuantiles de una binomial. Se debería usar siempre la distribución exacta, pero en algunas situaciones, o tal vez por costumbre, por la forma clásica que se trabajaba anteriormente, que no había disponibilidad de software, para muestras grandes se opta por considerar la aplicación del teorema central de límite para proporción y usar como distribución asociada de la proporción la distribución normal, y al estandarizarla usar la distribución Z, la normal 0,1. Entonces, cuando se trabaje con una ejercitación de proporción, hay que verificar si tenemos una muestra grande, con la cual vamos a trabajar con una distribución normal estándar, y vamos a usar el software en el menú estadísticas, probabilidades y cuantiles para encontrar los valores de Z necesarios para construir el intervalo para proporción. Y si la muestra es pequeña, como en este caso que son 30 datos solamente, entonces no podemos considerar como distribución adecuada la distribución normal por la aplicación del teorema de central de límite, porque el tamaño de muestra no es significativamente elevado. Entonces, lo que se hace es trabajar con la distribución exacta del estimador. Y para eso hay que usar software. Y como en este caso estamos con una muestra pequeña, vamos a usar la distribución exacta del estimador, vamos a ir al menú estadísticas, vamos a entrar nuevamente a inferencias basadas en una muestra y le vamos a pedir intervalos de confianza. Voy a cargar la columna con los valores codificados, fumador, que tiene los valores 0,1. Voy a destildar varianza y media, que quedaron tildadas por lo que estuve trabajando antes, y le voy a pedir que me estime la proporción. Le voy a pedir un intervalo bilateral, también puedo construir un unilateral. Vamos a hacer el bilateral como siempre, después podemos llegar a ver un unilateral. Y me pregunta éxitos, valores, y le tengo que indicar
¿qué valor se considera el éxito? Ahí va a depender de cómo codifique, por eso tiene varias opciones. Considero como éxito valores mayores que, mayores o iguales, menores, menores o iguales o iguales. Lógicamente esto depende también cuando hay más de una categoría y yo quiero considerar 2 o más categorías como las de éxito y el restante como fracaso, puedo codificarlas de forma tal que los valores mayores a 3 representen las categorías de éxito, o mayores o iguales que 2, o menores o iguales que tal valor. Entonces, en función como se haya codificado y la cantidad de categorías disponibles, va a ser cómo voy a indicar en esta opción cuál es o qué valores representan mi éxito. En este caso, a mí me interesan los fumadores. Entonces, como los fumadores tienen asignado un valor de 1, a la categoría fumador se le asignó el 1, voy a elegir la opción igual y le voy a poner 1. De esta manera el software va a detectar que los datos que tienen asociado un 1 son éxitos. Indica que presenta lo que yo quiero. También esta opción de mayor, mayor o igual, menor o menor igual o igual, es cuando yo tengo variables que no son categóricas. En este caso yo estoy trabajando con una variable categórica, fumador no fumador. Puede suceder que yo tenga una variable numérica y yo considere que el éxito son aquellos casos en donde la variable asume un valor mayor o mayor igual o menor igual a cierto valor, y esto permite contabilizar la cantidad de éxitos en función de los datos numéricos. Entonces también se puede trabajar con variables numéricas. En este caso yo tengo una variable categórica codificada con solo 2 categorías. Doy a aceptar, vamos a trabajar con un nivel de confianza 97%, un poquito mayor, voy a dar a aceptar y me muestra que estoy estimando la proporción, que para mí mi éxito representa aquellos valores que tienen asignado el número 1, me indica que la proporción muestral de éxitos es de 0,33, es decir, esta es la proporción muestral de fumadores que tengo en la muestra de 30 personas, y entonces el límite inferior para la estimación por intervalos para la proporción poblacional de fumadores de 0,16 y el límite superior de 0,55. Es decir, que con un 97% de confianza yo puedo considerar que la proporción poblacional de fumadores tiene un valor entre 0,16 y 0,55, es decir, entre un 16 y un 55%. Si yo nuevamente saco la diferencia entre estos valores, límite superior y límite inferior, me da el ancho total del intervalo, que es de 0,39, hay una diferencia de un 39%, con lo cual el error en mi estimación, la precisión, es de 0,195, es decir, que tengo un 19,5% de error en la estimación que he realizado, esto trabajando con 30 datos. Esto también influye el hecho de que tenga una muestra pequeña. Si yo quisiera calcular el tamaño de muestra para asegurar que la estimación posterior que haga con la muestra extraída no supere un valor determinado, entonces nuevamente vamos al menú estadísticas, cálculo del tamaño muestral, y ahora voy a elegir para estimar una proporción. En este caso, entonces, se trabaja, yo puedo trabajar indicando, voy a poner el mismo nivel de confianza de recién, vamos a suponer que vamos a trabajar con un 97% de confianza, puedo indicar el valor de proporción si es que tengo información de cuál es el valor que suele tener la proporción de fumadores en la población. Vamos a asumir que no tenemos información del valor de P, información histórica obviamente, y vamos a usar para el cálculo de tamaño de la muestra P igual a 0,5, que es lo que usualmente se suele hacer, tomar P y Q iguales a 0,5 para el cálculo de tamaño de muestra. Si yo quisiera, dado que el ancho de intervalo anterior fue de 0,39, lo que implicaba un error de 0,195,
Si yo quisiera reducir el ancho del intervalo a 0,2, voy modificando en este sector que dice amplitud de intervalo de confianza en porcentaje, voy modificando para que en las opciones que figuran abajo, en la opción del medio que dice amplitud, aparezca 0,2. Entonces, para tener un ancho total del intervalo que sea igual a 0,2, lo que implicaría un error de estimación de un 10%, que es un error aceptable, necesitaría haber tomado un tamaño de muestra de por lo menos 118. Esta opción de amplitud del intervalo de confianza en porcentaje está calculando que representa el ancho de total exigido o que queremos del intervalo respecto de la proporción que se está considerando. Nosotros en este caso estamos considerando un valor de P de 0,5. Eso sería el 100%. Si yo quiero una amplitud de 0,2, entonces haciendo una regla de 3 simple, me indica que una amplitud de 0,2 representa el 40%. Y esto es lo que tengo indicado acá arriba. Modificando esto, puedo ir variando. También puedo hacerlo con el cursor. En vez de modificar la amplitud del intervalo de confianza, en vez de modificar de esta opción, puedo modificarla desde abajo, solo que es un poco más incómodo de trabajar. Entonces, perdón, no mostré el valor final obtenido. Vamos a calcularlo de nuevo. ¡Ay! Perdón. Cálculo del tamaño muestral. Para estimar una proporción, vamos a pedirle 0,5. Ahí. Perdón, esta no es para modificar, es para modificar el valor de P asumido. Yo dije que voy a tomar 0,5, entonces para modificar la amplitud la modifico de la opción que está en este sector, en amplitud de intervalo de confianza en porcentaje. Lo voy a dejar en un 40%, que representa una amplitud de 0,2, y entonces tendría un ancho de un tamaño de muestra mínimo de 118 datos. Si yo redujera el nivel de confianza al 95%, lógicamente, al reducir la confiabilidad, tenemos menor confiabilidad, pero eso hace que no necesitemos tantos datos para poder lograr el ancho final exigido de 0,2. Así de 118 pasamos a 96. Lógicamente, bajar la confiabilidad, en este caso de 97 a 95, no es una pérdida de confiabilidad muy exagerada, con lo cual sí lo podría hacer en caso de que no pudiera tomar 118 datos o más. Entonces podría trabajar manipulando el nivel de confianza para poder llegar a un punto de equilibrio entre la cantidad de datos que tengo que tomar, la confiabilidad del intervalo, y también puedo ver si, en caso de ser necesario, modificar la amplitud del intervalo final, incrementar un poco la amplitud, por ejemplo a 0,25 o algo inferior, de manera tal de ir reduciendo el tamaño de muestra necesario. En el caso, por ejemplo, de tener un ancho de intervalo de 0,22, lo que implicaría un error de 0,11, de un 11%, que no se ha incrementado exageradamente al 10% comparado de recién, pero se reduce de 96 unidades, pasa a 79. Entonces, de esta manera se puede trabajar y llegar a una decisión equilibrada con la persona que solicita la estimación, porque a veces no se pueden tomar muchos datos por una cuestión de tiempo o presupuestaria. Esto es lo que hace
el software respecto a estimaciones. Entonces tenemos, en el caso de trabajar con una TD-Student que se pueda comprobar que la muestra viene de del supuesto de normalidad de la población, puedo trabajar con una TD-Student para una estimación para la media y con la chi-cuadrado para una estimación para la varianza. Tengo las opciones en el menú estadísticas, en la opción de inferencias para una muestra, intervalos, inferencia basada en una muestra e intervalos de confianza. Y de la misma manera puedo trabajar con proporción, particularmente para el caso de muestras pequeñas, dado que el software trabaja con la distribución exacta del estimador, la proporción muestral. Y en el caso de querer calcular los tamaños de muestra para proporción y para la media, trabajando con una distribución TD-Student, también tengo la opción ya disponible en forma directa en el menú estadística, cálculo del tamaño muestral, y entonces tengo para estimar una media con una precisión deseada o para estimar una proporción. Se va a trabajar por una cuestión de criterio de la cátedra para el caso de trabajar con una distribución Z para proporción con muestras grandes o para la media por aplicación del teorema central del límite, con el cálculo, la construcción más manual, con más cálculo algebraico, y obteniendo los extremos, los valores de Z, con probabilidades y cuantiles con el software o con la aplicación del celular. Este es el criterio con el que se va a trabajar, y en algunos casos en la guía de ejercitación van a tener disponible algunas suposiciones o información respecto de la población para que comiencen a introducirse en la construcción del intervalo de confianza.